Trigonometría, bienvenidos y gracias por elegir nuestros videos. El video que verán a continuación tiene por objetivo principal enseñar al estudiante a sumar múltiples vectores, partiendo del uso de herramientas del triángulo rectángulo. Para lograr el objetivo es recomendable que el estudiante vea el video Componentes de un vector. En la descripción les dejo el link. Antes de iniciar vamos a repasar el triángulo rectángulo y las razones trigonométricas. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Frente a este ángulo se encuentra la hipotenusa. Las líneas que forman el ángulo de 90 grados se les conoce como catetos. Una vez colocado un ángulo en los vértices restantes, el cateto que queda frente a este ángulo se le conoce como cateto opuesto y el cateto que queda al lado del mismo se le conoce como cateto adyacente. Para conocer cualquier valor de este triángulo rectángulo podemos utilizar las razones trigonométricas seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. También para resolverlo podremos utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerden ver el video Resolución del triángulo rectángulo 1. A continuación realizaremos el siguiente ejercicio. Dice, en el diagrama adjunto se representa un grupo de fuerzas, calcule la resultante y la dirección de las mismas. Podemos observar acá un grupo de 5 vectores, cada uno de estos vectores representa una fuerza. Estos vectores tienen un ángulo dirigido hacia el eje X. Acá nosotros podremos hacer la descomposición con estos ángulos, pero debemos estar pendiente en qué cuadrante está dicho vector, ya que de esto va a depender los signos. En el cuadrante número 1, que va de 0 a 90 grados, las componentes en X y en Y son positivas. En el segundo cuadrante, que va de 90 a 180 grados, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. En el tercer cuadrante, que va de 180 a 270 grados, la componente en X son negativas y las componentes en Y también son negativas. Y en el cuarto cuadrante, que va de 270 a 360 grados, la componente en Y es negativa y la componente en X es positiva. Este problema se puede evitar si nosotros siempre medimos los ángulos desde el eje X positivo hasta donde se encuentre el vector. Para ello vamos a iniciar midiendo cada uno de estos ángulos. El primer ángulo desde el eje X positivo hasta el vector nos da un valor de 60 grados. El segundo ángulo, también medido desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector, su valor se consigue restándole a 180 grados, que es el ángulo que tiene el eje, los 30 grados que los separan en el segundo cuadrante, quedando que este ángulo tiene un valor de 150 grados. El tercer vector se encuentra sobre el eje X negativo, así que está separado del eje X positivo 180 grados. El cuarto vector se encuentra sobre el eje Y negativo, así que estaría separado 3 veces 90. Pero también podremos hacerlo de la siguiente forma. El ángulo llano que tenemos de 180, 90 y nos da 270 grados. Finalmente, el quinto vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Debemos entonces a 360 grados, que es el giro completo, restarle el ángulo de 45 grados. Y el ángulo de este es 315 grados. Ahora vamos a descomponer cada uno de los vectores. Para realizar la descomposición debemos trazar una línea paralela al eje Y, partiendo desde donde inicia el vector, en este caso inicia sobre el eje X, y finalizando en el extremo del vector. Observen, acá tenemos la primera componente. La segunda componente se realiza paralela al eje X, también iniciando donde comienza el vector y finalizando en el extremo del mismo. Observen que estas dos componentes están separadas por 90 grados, lo cual lo convierte en un triángulo rectángulo donde la componente en Y y la componente en X representan los catetos. Este eje entonces corresponde a la componente de la fuerza en Y para el primer
vector y este eje corresponde al valor de la componente en X para esa primera fuerza. La componente en Y se encuentra frente al ángulo, por lo tanto esta representa el cateto opuesto, y la componente en X se encuentra al lado del ángulo, por lo tanto esta representa el cateto adyacente. Ahora vamos a llevar esto a la trigonometría, vamos a calcular las componentes en el eje X. Para ello entonces utilizamos el coseno, ya que este es el que nos involucra el cateto adyacente. Dijimos que el cateto adyacente estaba representado por los valores de las componentes en X y la hipotenusa nos representa el vector dado de la fuerza. Vamos entonces a despejar lo que nos interesa, que es la componente en X. El módulo de la fuerza que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno. Esta ecuación la vamos a aplicar para cada una de las fuerzas. En este caso tenemos 5 vectores. Esta ecuación la vamos a aplicar 5 veces. La aplicaremos para el vector 1, para el vector 2, para el vector 3, para el vector 4 y para el vector 5. Observen que es exactamente la misma ecuación. Lo que vamos a cambiar en ellos son los módulos de la fuerza del 1 al 5 y los ángulos que acabamos de conseguir de los vectores del 1 al 5. Empezamos con la sustitución del número 1. La fuerza 1 tiene un valor de 5 newton. La multiplicamos por su ángulo 1, que es 60 grados, y la componente en X entonces es de 2,5 newton. En el caso de la segunda fuerza, el valor de esta es de 6 newton y el ángulo de la misma es de 150 grados. Por lo tanto, su componente en X es de menos 5,20. Observa que nos da negativa. Y la fuerza 2 se observa claramente aquí que en X es negativa. Vamos ahora a calcular la tercera componente. La fuerza es de 3 newton, el ángulo es de 180 grados, nos da un valor de menos 3 newton la componente en X. Si observamos en el diagrama, esta componente está sobre el eje X negativo, así que su valor es correcto. En el caso de la cuarta fuerza, observen que tenemos un valor de 0 newton. Esto es porque la fuerza está sobre el eje Y, por lo tanto esta no tiene componentes sobre el eje X, ni positivo ni negativo. Y finalmente, la quinta fuerza tiene una componente de 8 newton multiplicado por el ángulo, que es de 315 grados, y su valor es 5,66 newton positivo. Si observamos la quinta fuerza, su componente descansa sobre el eje X positivo y es concordante con el valor que obtuvimos. Vamos ahora a buscar la fuerza resultante en el eje X. Para ello lo que debemos es realizar esta operación. Signos iguales los sumamos, signos diferentes los restamos. Acá la operación es 2,5 menos 5,20 menos 3 más 0 más 5,66. Esto es igual a menos 0,04 newton, la fuerza resultante en X. Ahora calcularemos las componentes del eje Y y la fuerza resultante en el eje Y. Regresemos al gráfico. Observen que las componentes en Y nos representan en el triángulo rectángulo el cateto opuesto. Por lo tanto, vamos entonces a utilizar la razón seno para obtener las componentes del eje Y. Acá sabemos entonces que el cateto opuesto nos representa la componente en Y. Despejamos de acá esta componente. El módulo del vector que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y la componente nos queda como el módulo de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Esta ecuación la vamos a aplicar para cada uno de los vectores. En este caso tenemos 5 vectores, la vamos a aplicar 5 veces. Y vamos a comenzar sustituyendo el vector número 1 y su ángulo para obtener la componente del vector 1 en el eje Y. El valor es de 5 newton multiplicado por el ángulo de 60 grados nos da 4,33 newton. Al observar en el gráfico vemos que es correcto. El valor de la componente en Y para el vector número 1 es positivo. Vamos ahora con el vector número 2, su valor es de 6 newton, su ángulo es de 150 grados, su componente es de 3 newton. Si observamos en el gráfico nuevamente, vemos que la componente en Y para el vector 2 también es
positiva. En el caso del tercer vector, 3 newton multiplicado por 180 grados nos va a dar un valor de 0. Observen que el tercer vector está sobre el eje X, por lo tanto este no tiene componentes en el eje Y ni positivo ni negativo. Vamos ahora para el cuarto vector, tiene un valor de 4 newton, si lo multiplicamos por su ángulo de 270, este nos va a dar menos 4 newton. Acá podemos verlo más claramente, el valor del módulo es de 4 newton y la componente es de menos 4 newton. Esto es porque este vector está sobre el eje Y negativo, por esa razón nos da negativo y nos da exactamente 4 porque este no tiene componentes en el eje X, así que todo su valor está en el eje Y pero en la parte negativa. Y finalizamos con el vector número 5, su valor es de 8, su ángulo es de 315 grados, por lo tanto la componente tiene un valor de menos 5,66 newton. Regresando al gráfico, observamos que la componente de este vector 5 es negativa. Bien, ahora vamos a sumar todos estos valores para conseguir la resultante de las fuerzas en el eje Y. 4,33 newton más 3 newton más 0 newton menos 4 newton menos 5,66 newton nos da un total de menos 2,33 newton. Ya tenemos entonces la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Esto es lo necesario para conseguir la fuerza resultante del sistema. Primero vamos a realizar un gráfico para calcular esta fuerza resultante. Observen acá, tenemos representado el valor en X menos 0,04 newton, eje negativo, menos 2,33 newton en Y, el eje también negativo. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar uno de los dos vectores sobre el otro. En este caso vamos a trasladar la componente en X sobre la componente en Y. Tenemos entonces acá trasladada la componente de la resultante Y'. Observen que estos forman un ángulo de 90 grados. Vamos ahora a sumarlo gráficamente. Para hacer esta suma lo que debemos hacer es unir el origen del vector de la fuerza resultante en X con el extremo del vector de la fuerza resultante en Y. Como tenemos formado un triángulo rectángulo y lo que queremos conocer es la resultante y la resultante está representada por este vector color naranja, entonces lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, donde los catetos son la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Colocamos los valores de sus módulos y resolvemos, obteniendo entonces que la fuerza resultante es de 2,33 newton. Solo nos queda responder a una pregunta que es la dirección, o sea, el ángulo del vector. Para ello dijimos que vamos a utilizar la arcotangente de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Y esto entonces nos da que la dirección es de 89,2 grados, pero ese ángulo está referido al tercer cuadrante. Si lo queremos ver el ángulo real, lo que tenemos que hacer es sumarle 180 a este ángulo y el ángulo real es de 269,02 grados. Si este video te fue de utilidad, no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemáticas.